Vamos a entrar entonces a la lección número 2. Ser un discípulo. En la lección 1 nos hemos centrado en el camino. Ahora vamos a centrarnos en el requisito indispensable de este camino, que es ser un discípulo. Juan 8:31 dice la palabra del Señor lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amados, Cristo fue bien claro, y eso es lo que me emociona, me enamora cada día más de mi Señor, que Él es directo, Él no viene con medias tintas. Habían creído en Él, muchos judíos, pero Jesús no se sintió satisfecho con simplemente tener creyentes. Quizás nosotros los pastores vemos muchos que vienen a creer y ya estamos contentos. Jesús no estaba satisfecho. Así que esos que habían creído en Él, les dice: si vosotros que han creído en mí permanecen en mi palabra. ¿Ve? Entonces ahora Cristo demanda compromiso. ¿Saben que hay gente que se la pasa creyendo nada más? Y se llaman creyentes. Un creyente es que se la pasa creyendo. Pero un discípulo se la pasa haciendo. Y eso cambia todo. Entonces Cristo a esos creyentes le dijo: yo no creo que crean en mí nada más. No quiero, que solo se la pasen creyendo. Sino dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra. En otras palabras, que ese creer que te da vida, que te da genética del Padre, debe producir obediencia, permanencia en la palabra, en los principios y las demandas que te voy a dar. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Porque si solo te la pasas creyendo y no permaneces en la palabra, serás un falso discípulo. Pero Dios quiere verdaderos discípulos. Así que el primer punto es llamados a ser discípulos. Amados, ese es uno de los grandes llamados de nuestro Dios a nuestras vidas. Ser discípulos. En Mateo 28, 19 al 20 está una de las reglas de oro del llamado de Dios para aquellos que vamos a caminar en la senda de los santos. Dice a sus apóstoles, a sus ministros, le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, este es un mandato para todo lugar, toda congregación y todo ministerio tiene que cumplir esto. Lamentablemente muchos no lo entendieron y no están haciendo discípulos, están siendo simpatizantes, otros están haciendo una empresa, un club social, y eso ya no es iglesia. Pero la verdadera iglesia es un lugar donde el ministro entendió la comisión de Cristo, en todo lugar. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que esa es la plataforma que nos lleva a entrar por la puerta. ¿Qué más dice? Enseñándoles que guarden. Es decir, que no es una enseñanza teórica, es una enseñanza de discipulado práctica. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es entonces integral, total, no algunas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La garantía es que Él está ahí. Por tanto, todo lo que nos ha enseñado, como Él está con nosotros, lo vamos a lograr. Amén. Entonces, amados, ser un discípulo no es una opción. Es un mandato de Cristo que tenemos que cumplir. Esto es muy importante. Muchos dicen: bueno, estoy aquí en Vida en Cristo, el apóstol habla de ser discípulo, mi líder dice que sea discípulo, pero yo voy a pensarlo, dicen algunos. Piensan que eso es una opción. No, no es una opción. ¿Eres o no eres? No hay creyentes de segunda categoría. Solo hay creyentes, discípulos o no lo son.
hay un silencio en esta hora? Digan amén. Así que el Señor encargó a sus apóstoles esto, que todo aquel que fuera bautizado en agua nazca de nuevo, entre al reino de Dios, pues, y haya nacido de nuevo, evidentemente, pues, guarde todas las cosas y la aplique en su vida. Eso es el discipulado. Amén. ¿Qué es un discípulo? Sería la pregunta entonces. ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo a secas, así viéndolo en el lado simple de la palabra, significa aprendiz. Así que cuando tú tienes una actitud de discípulo, eres porque siempre estás aprendiendo. Ya cuando tú dices, ya me la sé toda, ¿qué más? Ya como que estás diciendo, ya yo no quiero ser discípulo, ya me la sé toda. Pero el discípulo siempre dice, estoy dispuesto a aprender, voy a aprender. Aún de las repeticiones. Pero ya me dieron el tema, pero otra vez si en el grupo me lo dio, el apóstol lo dio, y otra vez en el culto. Ya, por favor, ese no es discípulo. Te pueden dar 5 veces el mismo tema y esas 5 veces vas a tener 5 cosas que Dios te va a hablar. Pero tienes que tener una actitud de discípulo. Por eso es la palabra aprendiz. Podemos definir de varias formas esto, ¿no? Es aquel que está dispuesto a ser enseñado y formado por su maestro. Es un discípulo. El que se dispone a ser enseñado y formado. ¿Ah? Porque a algunos solamente les gusta la enseñanza. Y vienen aquí. Pero cuando, hermanita, hasta ahí nomás, pastor, métase conmigo. Ahí nomás. La enseñanza me encanta. Pero hermanita, hasta ahí nomás, pastor. ¿Qué es eso? Eso no es un creyente. Un cristiano no es un discípulo. Segunda definición, es aquel que está dispuesto a aprender, obedecer y hacer todo lo que su maestro le enseña. Que es casi lo mismo de lo anterior, de otro aspecto, ¿no? Es aquel que practica y difunde todo lo que su maestro le enseña. Ah, esto está bueno. Ahora ya no solamente él recibe y está dispuesto a ser formado y obedecer, sino ahora difunde sus experiencias. Tremendo, tremendo. Y, por último, dice que es aquel que desea ser como su maestro. Quiere ser como su maestro. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. Y eso nos habla de ser un ejemplo, un modelo, pues. Amén. Las 3 maneras en que somos enseñados por Cristo. Entonces, primero, vamos a ver. Si yo hablo que tengo que ser enseñado por un maestro, tengo que obedecer a un maestro, tengo que ser con el maestro es Cristo. Amén. Pero ese maestro Cristo, según Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pero ese maestro Cristo, es muy importante que entendamos que nos enseña a nosotros de 3 maneras. La metodología de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo tiene 3 vertientes inseparables que siempre deben caminar juntas, de lo contrario estamos en un error muy grave. Primero, nos enseña por la guía del Espíritu Santo. Segundo, nos enseña por la palabra de Dios. Y tercero, nos enseña a través del discipulado de la iglesia. Esas son las 3 maneras que nos enseña Cristo. Vamos a ver la primera. La primera manera que somos discipulados o enseñados por Cristo es a través de la guía del Espíritu Santo. Es lo primero. El Espíritu Santo fue enviado no solo para implantarnos la naturaleza del Padre, darnos los genes de Cristo, sino también para guiarnos, revelarnos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así que ese es el primer punto. Por ahí es lo primero. Usted está aquí por el Espíritu. Él comenzó a operar. Él fue enviado para eso.
Pero ese espíritu, ¿cómo trabaja? Entonces viene el segundo punto, que el Padre nos disipula. Por medio del espíritu, pero ¿cómo? A través de la palabra de Dios. O la revelación de la palabra de Dios. Esa es la segunda manera en que Jesús nos disipula. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que el Espíritu Santo siempre va a tomar la palabra, nos va a guiar a la palabra, va a revelarnos la palabra. Amén. Ya tenemos entonces la segunda manera en que somos discipulados. Amén. Usted no puede decir, por ejemplo, el Espíritu me discipula. Y la palabra, no la leo, hermano. Sí, hermano, ese es un error garrafal. Si el Espíritu Santo te está discipulando, uno dice, el Espíritu me guía. ¿Qué dice la palabra? No sé qué dirá, pero el Espíritu me guía. Te está guiando los demonios, hermano. Si el Espíritu te está guiando, tiene que estar acorde con el respaldo y la luz de la palabra. Son dos formas que somos discipulados. Y la tercera, a través de los discipuladores de la iglesia. Algunos dicen, bueno, el Espíritu me disipula, hermano. Nada con hombres. Y uno dice, qué tremendo espiritual. No, tremendo demonio es, no tremendo espiritual. Porque el Espíritu se guía a la palabra. ¿Y la palabra qué dice? Vamos a ver qué dice la palabra. Pues la palabra nos dice que debemos ser enseñados por y a través y por medio de la iglesia, comenzando con los 5 ministerios y luego pasando con todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cuerpo de Cristo. Eso dice la Biblia, hermano. Vamos a ver, usted mira, ¿y dónde? Bueno, vaya a Efesios capítulo 4, verso 11, dice, y él mismo, ¿quién es el mismo? Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por ahí vemos, en primer lugar, quiere decir que Cristo nos discipula por medio del Espíritu. Eso es lo primero, ¿no? Tú tienes que tener el Espíritu, porque sin el Espíritu no sirve nada que estés en la iglesia. El Espíritu en ti, que te hace nacer de nuevo, que te convence, que te ilumina y te revela a Jesús. Segundo, la palabra, te guía la palabra. ¿Y la palabra qué te dice? Someteos a los pastores. ¿Qué te dice la palabra? Que Cristo mismo constituyó los 5 ministerios para edificarte, perfeccionarte y formarte. Amén. Entonces, si tú dices, yo estoy siguiendo al Espíritu y yo me baso solo en la palabra, y el pastor, yo no tengo pastor, entonces es un mentiroso y el diablo es el que lo está siguiendo, lo está discipulando a él. Y hay muchos diablos por ahí que dicen que tienen al Espíritu y la palabra y no tienen un pastor. Esos son diablos. No se deje engañar, ni se engañe usted mismo. Esa posición es una posición pseudo religiosa. Es una rebelión agazapada. Es una mascarilla. Yo he encontrado muchos que se, bien tremendos son, bien espirituales, hasta la cara iluminado pone. Yo estoy guiado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿A qué iglesia va? A ninguna. Ese es ya saben, tenga cuidado, hermanos. Hay hermanos que han recibido, vienen unos que te cuentan unos testimonios. Hermanito, ¿cómo está? Uy, yo he sido delincuente, he estado en la Urugancha, y Dios me sacó de la tumba, me mataron, me resucitaron, me volvieron a matar, otra vez resucité. Y hermano se queda así. ¿Me puedes hospedar, hermano? ¿Y a qué iglesia vas? A todas. ¿Quién es tu pastor? El Espíritu Santo. Ya, hijo, entonces que siga el Espíritu Santo por ahí, pero aquí no tienes cabida. No le des cabida a gente que no está sometido a nadie. Ni aquí ni afuera. Hebreos 3:17, ¿qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta. Eso dice la palabra. Entonces, ¿cómo puede decir alguien que yo sigo la palabra y no obedece esto? Entonces, eso es una contradicción, una ironía, una farsa. Pero no solamente los pastores y ministerios. Algunos dicen,
Sí, sí, está bien, yo me someto, pero solo a mi pastor. ¿Y tu discipulador? No se somete. Es otro engaño. Cuídese con ellos que dicen, yo me someto al apóstol Arias, pero no se somete al que el apóstol delegó. Entonces, no se está sometiendo a mí, pues, hermano. Son contradicciones y farsas que tenemos que erradicar de nuestra vida. Entonces la palabra continúa diciendo, en el mismo Efesios 4:16 dice, ¿de quién todo el cuerpo? Es decir, después de los ministerios, dice, hay otros que forman el cuerpo, eso es lo que está diciendo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué se está diciendo eso, hermano? Bueno, Cristo es la cabeza, y ahí están los ministerios en la cabeza. Los 5 ministerios en la cabeza están ahí. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Los ojos, los oídos, 2, la nariz, 3, la boca, 4, ¿qué más? ¿Y el cerebro? 5. Ya está. 5. Pero después de la cabeza, ¿qué siguen? Coyunturas. ¿Qué está la coyuntura? El cuello, pues, hermano. Cuello, la coyuntura. La cabeza solo, imagínate, con la cabeza no puede ser nada. El cuello. ¿Ahí quiénes son los cuellos? Ya, digamos, los coordinadores. De ahí baja, los hombros, los supervisores. Sigue bajando, los pies, los discipuladores guías. ¿No? Un ejemplo, por decirlo, ¿no? Y así, el discipulado personal. Y está todo, dice, bien concertado, unido. Pero digamos que este dedo dice, yo me someto a la cabeza, pero no al brazo. Y ¡fua! Se arranca el dedo y se va por allá. Entonces la cabeza, ¿cómo hacer? Ahí métete acá en la cabeza, el dedo. Dedo, métete. No puede, pues, es aquí en la mano, hermano. ¿Me estás entendiendo? Entonces no hagamos farsa, pues. O el pie dice, no, yo no quiero la coyuntura, ¿no?, del tobillo. Yo no quiero esto, dice el pie. Digamos que se puede arrancar el pie y ¡pua! Se sale el pie. Digamos que ese es mi pie. Yo quiero la cabeza nomás. Entonces se pone acá así. Imagínate, hermano. Ese es un monstruo, pero, hermano. Entonces, el que no se somete al cuerpo es un monstruito. Dile a tu hermano, no sea monstruito, sométate al cuerpo. Dale la palma a Dios si puedes, aleluya. ¿Qué dice 1 Corintios 16:15? Dice, al 16, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, o sea, los primeros discípulos, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, servidores, discipuladores. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. No solo dice, sujétense a mí nomás que soy el pastor, a lo demás no dice así Pablo. Os ruego que os sujetéis a todos aquellos que son servidores, discipuladores, encargados de grupos. Os ruego, sujétense. Pueden decir todo fuertemente. Y eso es lo que cuesta. Te pregunto, ¿estás sujeto, hermano? Algunos quieren directo, dice, yo directo con mi apóstol, dice. Y esos directos se van a otro lado. Porque si no reconocen cuerpo. Mis hijos, por ejemplo, son mis hijos, yo los discipulo, pero ellos están sujetos. Ellos tienen sus discipuladores. Porque yo no puedo hacer esa acepción de personas y decirle, hijos, ustedes son hijos del apóstol, no se metan con nadie acá, no. Entonces, ¿ellos qué son? ¿Extraterrestres? ¿Qué son? No, ellos son parte de la iglesia. Y ellos están sujetos al cuerpo. Porque yo no soy el cuerpo, yo siempre soy un servidor, un ministro. ¿Tus hijos están sujetos? De la hermana nomás, el resto, ¿dónde estarán tus hijos? Yo conozco pastores, gracias a Dios que no son de vida en Cristo, pero que sus hijos es una élite exclusiva que nadie los toca. Ya saben ustedes las cosas que pasan ahí. El hijo puede hacer y deshacer, para el hijo del pastor no hay disciplina ni nada.
El otro extremo es que todo el mundo se mete con los hijos del pastor, tampoco eso no es bueno. ¿Ya? Hay iglesias que abusan de los hijos del pastor porque quieren que sean otro pastor. Y los hijos del pastor no son pastores, son como cualquier otro discípulo que está aprendiendo. Entonces los atacan, les exigen que tienen que ser pues un Pablo también. Y son tan carnales como cualquier otro. Y tienen que ser discípulos también. Y el otro extremo es que el Papa los pone y los mata. Los separa del cuerpo. Y todo lo que se separa del cuerpo se muere. Así que más te vale, amado, que seas discípulo, estés sujeto. Algunos dicen, pero ¿a quién me pusieron? Esa persona sencillita que te pusieron, si tú eres humilde, te va a bendecir. Así es. Yo les digo y los vuelvo a repetir, yo como pastor he sido discipulado por nuevos. El pastor de la asamblea me puso, cuando dio la visión a la asamblea, me puso un nuevo hermano nuevo que era mayor en edad, pero era nuevo en el camino. Yo tenía como 10 años, él tenía recién 2 años. Yo puedo decir, ¿quién me puso? Yo aprendí, hermanito, aquí estoy. Cuando empecé como ministro, mi apóstol envió un coordinador nuevo. Yo lo conocí, un guago era en el camino. Cuando fui a Guatemala y me decía, apóstol, ¿cómo está, apóstol? Hola, hijo. Y él después vino acá, encargado, y yo me sometí a él. Sí, yo no estoy hablando acá disparate, estoy hablando de lo que yo he experimentado. Entonces yo no me hago problema para ser discipulado. No debe haber problemas. Estas 3 maneras por las cuales somos discipulados por Cristo son inseparables, coherentes e imperativas. Vuelvo a repetir. Estas 3 maneras, ¿qué 3 maneras? El Espíritu, la palabra y el cuerpo de Cristo. Los encargados de la obra. Son 3 maneras de discipulado de Dios, son inseparables, coherentes e imperativas para todo verdadero discípulo de Cristo. Decimos que es inseparable porque una debe armonizar con la otra. Es decir, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda la verdad. Y esa verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que debemos estar siendo instruidos, enseñados, formados y edificados por los discipuladores de su iglesia. Este fue el mandato dado expresamente por Cristo, según Mateo 28, 19 al 20, cuando dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿A quién le está diciendo? Pues a los primeros apóstoles que representan las autoridades, los discipuladores de Cristo, que debían formar y discipular. De tal manera que si alguien dice que es un discípulo, pero argumenta que solo obedece al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, pero no se somete a ninguna autoridad en la iglesia, debemos saber que en esa persona está operando un espíritu de error y confusión, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Según Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Según las Escrituras, este es el espíritu de error que operó en Diótrefes, quien dividió a la iglesia rechazando la autoridad, pues no quiso ser discípulo. 3 Juan 1, 9 al 10, ustedes van a ver esa historia. De un tal Diótrefes que dice que ni al apóstol Juan lo recibía, ni recibía a los discipuladores que Juan enviaba, tampoco. Sí, no quería, pero él quería ser el principal en la iglesia, pero él no quería recibir a nadie. Hermanos, cuidemos de ese tipo de personas. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Muy bien. Pero el Espíritu y la palabra de Dios siempre nos guiarán a la sujeción y a la obediencia a las autoridades de la iglesia de Cristo. En otras palabras, solo podremos ser verdaderos discípulos si estas 3 maneras en que somos enseñados por Cristo operan en nosotros. Amén. Espíritu Santo, palabra, cuerpo de Cristo. Esos son discípulos. Requisitos para esto, para que seamos discípulos. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, haber nacido de nuevo, ¿no? Creo que eso ya está hablado mucho en todo lo que es la puerta, en los temas de la puerta.
Y está en Juan 3, 3 al 9, que el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino, ni menos ser discípulo. Segundo requisito, estar dispuesto a pagar el precio del discipulado. Aquí quiero preguntarles, ¿cuántos quieren ser discípulos acá? ¿Están dispuestos a pagar el precio? Y el amén bajó. Por acá un silencio, por este lado. Un amén así, amén. Por el medio un... Hermano, ser discípulo hay un precio a pagar. ¿Están dispuestos a pagar el precio? La salvación es de gratis, no te costó nada. La vida eterna es gratuita. Pero, hermano, una vez que tuviste la vida eterna y la salvación, ir por este camino de discípulo se paga precio. Amén. Y usted me preguntará, ¿y cuál es el precio, pastor? Para pagarlo, quiero firmar un cheque. No, no me traigas cheque aquí. El precio está en Mateo 16, 24. Vamos a ver Mateo 16, verso 24, ¿qué dice? Entonces Jesús dijo a su discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 3 palabritas tan sencillas, pero poderosas, profundas. ¿Quieres saber cuál es el precio de ser un discípulo? Primero, niégate a ti mismo. Vamos a ver este que está contento. Vamos a ponerle un círculo y ese círculo vamos a llamar precio. Precio a pagar. ¿Cuál es? Mira acá. Le estoy diciendo que mire acá al muñequito. Mira acá. ¿Qué dice? Negarse a sí mismo. Ese es el primer punto. Amados, este es el gran problema de nosotros. ¿Cómo nos cuesta negarnos? Y ahí es donde tenemos problemas con hacer discípulos. Hay pastores que dicen, apóstol, yo no quiero meterme eso del discipulado. Ay, para tener problemas con la gente, pastor. Ese es el trabajo, pues. No, hay que vengan así nomás, pastor. No hay que hacernos problemas. Ay, ese hermano que anda ahí conviviendo y que le da duro a la fornicación, pastor. Dejémoslos tranquilos, pastor. Y todos felices y contentos, ya no ando deprimido, además viene buen diezmo. Sí, ¿qué tanto problema? Así no es la iglesia. El trabajo del pastor es meterse con todo el mundo. Y eso no es popular. Evidentemente no solamente, no pretendo decir que voy a estar peleados con ustedes, sino el tema es formarlos y también amarlos. Pero decirle las cosas verdaderas. Para que usted renuncie. El negarse a sí mismo implica renuncia. Así que este camino necesariamente tiene que negarse a sí mismo porque, como dije acá, hay muchas cosas que todavía como que están pegaditas por aquí. Si tuviese un saco este muchacho, tiene varias cosas pegadas que hay que sacarlas por fuera. Y cuando ¡ay! Sale una cosa. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Cuál es el gran opositor a negarse a sí mismo? Voy a poner acá. Ese yo. Es que yo, pastor. Es que yo, mi familia, pastor. Es que yo amo a mis hijos. Es que yo, la moda, pastor. Yo tengo, yo soy modernista, pastor.
Yo fui modelo, pastor. Ahora vas a modelar para el reino de Dios. Amén. El yo tiene que morir. Amén. Entonces viene el segundo precio. Usted dirá, pero ¿que hay más todavía? Sí hay más. Segundo. 2. Tomar la cruz. Pastor, si ya me estoy negando, pastor, déjeme ya tranquilo. No. Te tienes que seguir negando hasta la muerte. Porque si no mueres, te niegas un momento y después coges todo lo que botaste. Igual como yo boté el saco, ya lo agarré de nuevo. Y hay personas así. Un día, me acuerdo una hermana dijo, amén apóstol, hoy día usted se acabó. Se acabó. Vino con su falda y todo, tremendo la hermanita. Y se aprendió, una faldota hasta abajo, toda pentecostal. Pasó un año y me fui al grupo porque tuvo unos problemitas. Y estaba peor cuando vino. Con una licra toda apretada, hermana. Estaba hasta arriba, así. Hasta la oreja se le había apretado por eso. Yo la desconocí, fue un anexo. Era una adolescente que dijo, ya me despojo. Se despojó todo. Tremendo, estuvo como 3 años así. Después desapareció un tiempo y apareció por anexo una Barbie. Y cuando me vio se puso roja. Yo sé por qué se puso roja. Yo la amé, le dije, hermana, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, pastor? Pero no miré de aquí para arriba nomás, no podía mirar para abajo. Qué horrible, man. Me dio ganas de llorar, hermano. Entonces después el pastor de ese anexo me dice, apóstol, cuando usted la saludó a la hermana, se fue corriendo a su casa y vino con falda. Espero que le dure. Que gente que quiere al hombre, ante el hombre, aparecer. No es ante mí, hermano, es ante el Señor. Entonces, ¿qué pasó con esta niña? Solo se negó, pero no murió. Y así en otras áreas, ¿no? En el carácter, ¿no? En los diezmos, comienzan a diezmar después de 3 años. Pastor, devuélveme mi diezmo, dicen. Qué bandidos estos. Le digo, bueno, si te devuelvo tu diezmo, voy a tener que arrojar todo lo que he comido durante un año. A ver, tráete un balde para arrojar ahí, un balde. Ya no, ya entró entró el estómago, de los pastores, los líderes, todos los líderes todos los coordinadores, todos a arrojar todo lo que comieron. Pero hay gente así. ¿Por qué pasa eso? Porque no han muerto. Solo se negaron, pero el yo está ahí como por aquí, está como encadenado. Así, encadenado. Pero después viene, Jesús dijo, toma tu cruz. ¿Y la cruz qué significa? Muerte, morir. ¿Cuántos quieren morir? La cruz significa muerte al yo, pues. Ya que esto será inevitable, hermano. Muérete pronto. Amén. Por eso que Dios nos pasa por el crisol de la prueba. Van a ir adversidades, hermano, fuertes. Hay hermanas que dicen, apóstol, estoy pasando. Hay una crisis terrible. Ay, pastor, ore por mí para que no venga crisis. No, yo no voy a orar para que no venga. Señor, oro para que pase la crisis, pero que la crisis la mate de una vez. Claro. Porque si no muere, le viene otra, pues. Pero si muere, santo Dios, sale para la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? A su nombre.
Tienes que entender que Dios no te va a sacar de las dificultades y problemas, sino que te va a guiar a través de ellos. Vas a atravesarlos. Ese es el trabajo de Dios. Amén. Primera de Pedro 1:6-9. Primera de Pedro 1:6-9. Si me lo ponen en la pantalla, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo no quisiera pruebas, hermano, soy honesto, pero van a venir. Así que más vale atravesarlas en el nombre de Jesús. ¿Qué persigue la cruz? Bueno, Cristo mismo llevó la cruz. Llevó ese un peso terrible, aunque fue literal, ¿verdad? ¿Qué significa la cruz? Primero, sufrimiento en la carne. Luego que Cristo llevó en su hombro esa cruz pesada, que nos habla del sufrimiento que vamos a pasar. Yo le digo, hermano, no todo el camino cristiano es sufrimiento tampoco, ¿verdad? Dios es bueno, gracias a Dios. Pero van a haber momentos que vamos a sufrir. Y el fin es morir en la cruz. La muerte del yo. Gálatas 4:19, ¿qué dice? Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. El propósito de Dios entonces es que Cristo se forme en nosotros. Amén. Y en Hebreos 12:11, ¿qué dice? Hebreos 12:11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, es como una disciplina, pues, donde vas a sufrir hasta ir a la muerte. Y una vez que ese yo muere, entonces viene una tremenda victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen fuerte amén? Palmas a Cristo, aleluya. Esos son los dos grandes precios. Seguir a Cristo, tomar la cruz. Y por último, sígueme, dice el Señor. Esa es la última condición del llamado y el último precio. Sígueme. Si hemos cumplido los dos requisitos anteriores, entonces podemos seguir a Cristo. Podemos decir que seguir a Cristo es tener una vida espiritual siendo obediente hasta la muerte, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si estás dispuesto a pagar esto, el Señor te dice: sígueme. Pero si tú no estás dispuesto a negarte y estar dispuesto a morir, amado, no lo vas a poder seguir. Hermano, entiéndalo. Yo debo entenderlo, usted entiéndalo, por favor, en el amor de Cristo. Y ese es el problema de muchos que andan por ahí dando vueltas y vueltas y no llegan a nada, porque no se quieren negar y no quieren morir. Morirán en su propio yo. Finalmente vas a morir, pero vas a morir para perdición. Mejor muere con Cristo para transformación y una vida cambiada para Él. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Aleluya. Bueno, por último, debemos entender que el discipulado tiene 4 aspectos. El punto 5 dice los 4 aspectos a desarrollar de un discípulo. Todo verdadero discípulo debe pasar 4 arenas, por decirlo así. Ya que en nuestra forma de entenderlo como iglesia, como apóstol, vemos que es así. Y le hemos llamado a estas 4 arenas el discipulado instructivo, formativo, de adiestramiento y de envío. Esas son las 4 facetas que tienes que atravesar. Voy a explicarlo. El discipulado instructivo. ¿Qué significa?
tiene que ver con la impartición de todas las enseñanzas que Jesús nos dejó en su palabra, comenzando desde los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, de la puerta, hasta ser llevados a la meta o perfección en Cristo, según Hebreos 6.1, está ahí el orden. Ese es el discipulado instructivo. Lo que estoy haciendo ahora, lo estoy instruyendo. Pero viene el discipulado formativo. El discipulado formativo, ¿qué significa? Que eso que estás aprendiendo lo vivas, simplemente. Amén. Ahora, yo como pastor, los discipuladores, no vamos a ver todo lo mínimo. Vemos algunas áreas generales. Pero tú más que nada, delante del Espíritu, tienes que ser consciente si estás viviendo todo, ya sea en la vida personal. Si tú decides eso, vas a avanzar. Porque el apóstol de aquí a 5 años se va a dar cuenta que en tu casa eras una diablía. Que en tu casa, Dios mío, eras una persona descuidada, desordenada. Pero si tú mismo te esfuerzas, en 1 año, 2 años ya vas a avanzar grandemente. Amén. Entonces el discipulado formativo está basado en el ejemplo de los discipuladores. Es decir, yo que voy a discipular a usted, yo tengo que dar el ejemplo. O sea, yo tengo que vivir la palabra. Vivir en santidad. Vivir amando a mi esposa, respetándola, siéndole fiel. Vivir instruyendo a mis hijos, siendo ejemplo. Entonces, en base a eso, yo ahora a usted le voy a decir, hagan. ¿Verdad? ¿Me está entendiendo? Entonces, si usted va a ser discipulador, tiene que dar ejemplo. Y tiene que ver que sus discípulos vivan la palabra de Dios. Que esa palabra que usted enseña se aplique a su vida práctica. Amén. A lo mejor hasta un día el discipulador va a llegar al trabajo de alguno. ¿Cómo trabajará? En la carpintería, acercarse. Juan Pérez, digamos, señor, ¿quién es el dueño de la carpintería? Acá trabaja Juan Pérez. Sí, ya. Disculpe, ¿no? Una pregunta. ¿Qué tal trabajador es él? Uy, me hace sufrir ese trabajador. Ya tienes para discipularlo ahí. Amén. Al colegio del discípulo, llegar un día. A ver, señora directora, bueno, yo soy amigo de tal, María Carmen. Estoy acá, sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal se comporta? Ay, es el que arma los problemas en el colegio. Y está en el coro. Del joven tal, vamos al colegio, el jovencito tal. Amén, cae el discipulador por ahí. Voy buscando a Juan Carlos, ¿no? Estoy acá. Uy, ese ya salió con la enamorada, está por allá. Se ha escapado del colegio, anda con una jovencita. Ya sabes que es el enamorador del colegio. Digamos así, ¿no? Es un ejemplo que le pongo, porque hoy día tú no puedes ir a un colegio y decir, este es un secuestrador, ¿no? Pero es un ejemplo que le pongo. En lo posible ver, chequear cómo viven los discípulos. Amén. Por eso sigue a la casa. Hermana, por favor, cuide su casa, vea su casa, el aseo de su casa. Ir a su casa un día, la hermana, cuando no vayas, porque cuando vas la casa está radiante. Pero llega un día y llegas, Dios mío, parece que pasó el huracán Katrina. Los zapatos regados por acá, cucarachas que corretean, el gato correteando al ratón. Dios mío. Las arañas, la telaraña. Dios mío, parece Halloween en esa casa. Entonces, hermano, eso está grave. Pero en la iglesia es una tremenda discípula, dice, no. Entonces no hay reino de Dios ahí.
Vas a la cocina, las ollas negras, quemadas. Corazón paran enfermos pidiendo oración todos los domingos por sanidad. Vas al baño, el water roto la mitad, oliendo orines. Dios mío, ¿qué es esto? Entonces ahí hay que discipular con sabiduría, hermanita. O a lo mejor necesita una ayuda, ¿no? Ya por lo menos está en la miseria. Vamos a ayudarle, hermano, una ofrenda para comprarle, limpiar su casa. A lo mejor es pobre, pues no tiene recursos, está en la miseria. Puede ser, ¿no? Pero algunos andan así por descuidados. Porque aún seas lo más pobre. Mire, yo he ido a una hermanita que vivía con estera en su casita, una esterita, pero cuando fui, en el piso que de tierra había echado querosene, no sé qué cosa, petróleo o algo, se veía, olía rico, limpiecito, ponía costalillos de ventana, pero bien ordenadito todo, y agradable se sentía ese lugar. O sea, la pobreza no implica suciedad. Bueno, ya le estoy dando discipulado formativo, cree usted, ¿verdad? Pero son ejemplos del discipulado formativo. El tercer aspecto del discipulado es el discipulado de adiestramiento. Mientras que el discipulado instructivo y formativo es para ver el carácter y la transformación, el adiestramiento es para capacitarnos y servir, discipular. ¿Amén? Y por último, el envío. Es donde ya se le comisiona una área, un lugar, se le envía. Y si sigue creciendo y tiene llamado, pastor, evangelista, profeta, diácono, salen los ministerios. Eso es el discipulado, hermano. Pero quede claro. Ya me enviaron, entonces ya se acabó el formativo. No, todo eso sigue. Por eso que el tema dice, cuando el discípulo desarrolla su caminar con Cristo, estas 4 fases del discipulado, la iglesia estará siendo verdaderos discípulos. Debemos entender que el ser un discípulo no es solamente un curso académico o una serie de enseñanzas bíblicas, sino es todo un estilo de vida a seguir en Cristo que debe enmarcar todo nuestro caminar en el reino de Dios. Nunca acaba eso. Amén. Padre, gracias te doy por estas 2 lecciones que hoy día hemos compartido con tu iglesia. Tú quieres, Señor, que seamos discípulos. Este es el camino del reino de Dios. Tú nos estás enseñando qué hermoso es este camino, pero que tiene un precio. Gracias, bendito Dios, bendigo a mis hermanos.